Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos 38 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pida, dale, y al que te pida prestado, no le rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con nuestra lectura del Sermón de la Montaña. Al inicio hemos visto cómo Jesús subió a la montaña y cómo Moisés en el Sinaí, quien allí recibió la ley y se la entregó al pueblo de Israel, el pueblo de Dios que la actualizó de forma continua y se la transmitió de generación en generación, y así llega hasta Jesús. Pero Jesús es mucho más que Moisés. Su enseñanza no es simple transmisión de la ley. Jesús no vino a regularnos la vida con códigos de policía o con manuales de convivencia. Jesús es la plenitud de la ley, como lo ha dicho él mismo en este sermón. Y Jesús pide, por tanto, una justicia mayor, que no se limita a la de las normas escritas. Solo Jesús, solo Él, el Hijo de Dios, puede decir: Moisés les dijo, pero yo por mi parte les digo. Y entonces Jesús pide una justicia mucho más profunda. El camino de Jesús es novedoso. Se trata del acontecer del reino de Dios. Todo parte de ahí. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así, de ahí en adelante, las bienaventuranzas, tocando situaciones de fragilidad, de vulnerabilidad, recomponiendo al ser humano por dentro y llevándolo a su realización. Y a través de la enseñanza de Jesús, vamos viendo cómo esta vida nueva del reino, proclamada en las bienaventuranzas, va tomando cuerpo, se va volviendo realidad, pone en pie la vida de las personas, les abre caminos y las convierte en este mundo en sal de la tierra, luz del mundo, en los ámbitos cotidianos de la vida. Y esto es un discípulo de Jesús, un renovador del mundo, un transformador de la historia, pero mediante esta pedagogía. Como vimos la semana pasada, el primer ámbito de vida en el cual se inserta el reino y su justicia mayor es el de las relaciones con los demás. Para ello Jesús mostró cómo se ejercen las bienaventuranzas, esto es, cómo ellas nos dan criterios para reaccionar frente a 2 tipos de situaciones. Cuando la iniciativa de la relación depende de uno, o 2, cuando la iniciativa la tiene la otra persona. Lo digo de otra manera, cuando las cosas dependen de mí y está en mi mano, resolver la cosa depende de mí. O también cuando, como en toda relación, siempre es a 2, cuando las cosas no dependen de mí y yo soy la víctima. Ajá, ¿y cómo maneja uno eso? Lo primero ya lo examinamos en Mateo 5, 21 al 37.
y allí se pusieron de relieve 3 valores, cuando las cosas dependen de mí. Esto es la reconciliación, en primer lugar, la fidelidad y la permanencia y la veracidad. Ya lo leímos aquí. Hoy y mañana leemos en Mateo 5:38 al 48 lo que podemos llamar la otra cara de la moneda. Es decir, cuando las cosas no dependen de mí. Yo soy la víctima. Esta es ahora la perspectiva. Cuando yo tengo las mejores intenciones de arreglar las cosas, pero oye, el otro no colabora, el otro no ayuda. ¿Cómo maneja uno eso? Y la primera parte de esta enseñanza de cuando las cosas no dependen de mí, ¿qué hago? Nos coloca una enseñanza inicial en Mateo 5:38 al 42, donde la conflictividad, Dios mío, hierve la olla hasta el máximo. Esto pues se vuelve álgido. ¿Qué hacer? La pregunta es esta: ¿qué hacer frente al agresor? Claro, lo primero es la defensa. Evítalo. Pero a veces ni siquiera eso se puede. Y entonces el primer impulso es la venganza, el desquite, el devolver con la misma moneda. Y al respecto, el Antiguo Testamento ya se había pronunciado. Dios ya había dicho una palabra sobre eso. Había llegado a admitir esta posibilidad de que quien me agrede, pues yo le devuelvo con la misma. Y entonces de ahí viene la ley del talión, que está en Éxodo capítulo 21, versículo 24, Código de la Alianza. Toda esta prolongación de normas después del Decálogo. Se dijo ojo por ojo y diente por diente. Se llama ley del talión porque viene del a tal cosa, tal otra. De ahí viene talión, en la versión latina. Por tal daño, pues tal venganza o respuesta o desquite. Talión. La ley del talión no solo se encuentra en la ley de Dios, en el libro del Éxodo. También estaba antes, mucho antes, en uno de los códigos legales más antiguos que conocemos y que tiene que ver mucho con la base de toda la jurisprudencia que vendrá después, incluso en el mundo romano, que son los maestros en este tema. Y es el Código de Hammurabi, siglo XVII-XVIII antes de Cristo. Es una ley aparentemente cruenta, pero en su momento, ¿saben? En su momento fue un gran avance en la historia de la civilización. Una conquista civil, diríamos hoy, porque su finalidad era evitar la justicia, miren esto, evitar la justicia por manos privadas, ponerle un límite a la práctica de la venganza desproporcionada. Claro, cuando una persona me agredía, entonces yo, claro, uno le calienta la sangre y le devuelve el puño, o le devuelve, y había un problema. Hay un problema con la venganza, con la venganza o con la justicia a manos privadas. Hay un problema serio, y es que a la gente se le va la mano, o a uno, cuando la sangre hierve, a uno se le va la mano. Puede inclusive matar al agresor. Lo vemos, por ejemplo, a veces en esas reacciones masivas, populares en la calle, cuando agarran, por ejemplo, un ladrón. Y entonces 5 o 10 personas lo pueden matar. Si no llega al policía, lo matan. Porque la gente cuando está enardecida se vuelve ciega. Y eso pasaba con frecuencia. Por eso la ley del talión. ¿Te sacó un diente? Bueno, vivan donde un tercero que se llama juez. Miren cómo comienza. Esta es la historia de la jurisprudencia. Van donde un tercero que se va a llamar juez
Y entonces el juez le preguntaba, a ver, ¿usted qué le hizo? Me tumbó un diente. Bueno, tiene derecho a tumbarle un diente, pero no dos. Que me sacó un ojo. Bueno, tiene derecho a quitarle uno, pero no dos. Bueno, así comenzó la justicia. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura y de ahí en adelante. Léanlo en Éxodo 21, 24 y 25. Y entonces, cobrando con la misma moneda, o pagando el daño igualito, entonces se supone que los dos quedaban en paz. Digo, se supone, porque no siempre era así. Siempre hay algo en el corazón del hombre que no termina de resolverse. La tradición rabínica, que volvía sobre estas normas, los rabinos estudiaban estas leyes, ya había considerado este principio del talión demasiado fuerte, demasiado severo, incluso inaplicable. Y por este motivo en la práctica lo sustituyeron con la norma del resarcimiento, es decir, del condonar a la víctima. No tenía que ser necesariamente un diente con otro diente, podía ser con dinero. Bueno, no solo, la idea no era tanto el dinero, la idea era devolverle a la persona agredida la dignidad que se le había quitado, invertir en eso, esa es la idea. Como dice un comentario medieval a propósito del gran rabino Rashi, lo admiro mucho, Rashi, él leyendo este texto en su comentario a Baba Kamma, en el número 83b, dice, es que no se trata de privar al agresor de un órgano, porque no se trata de destruirnos unos a otros, como el otro me destruyó a mí, pues lo destruyo. No, no. Y Jesús va a ir en esta misma línea. Jesús reinterpreta la ley del talión. Jesús llega a una interpretación mucho más radical. Miren, Jesús va a decir, la única manera de ponerle fin al circuito de la violencia es el no oponerse. Esto es importante, ¿saben? Muy importante. Para Jesús, quien interpreta el querer de Dios en la manera como debemos regular nuestras relaciones, sobre todo donde tenemos conflicto con otra persona, la venganza no tiene cabida. No. El desquite, el me la pagas hasta que te destruya, no tiene cabida. La venganza no pertenece al proceder característico del reino de los cielos. No es así como se hace justicia. Por el contrario, Jesús dice, hay que dar un nuevo paso, un paso hacia adelante. La verdadera justicia no está en el empate. Tú me hiciste, me la pagaste, estamos a mano. Jesús quiere ir más allá, pero mucho más allá. Está en la paradójica victoria del derrotado. No opongas resistencia al malvado. Y este nuevo valor que brota de la justicia del reino, ¿a qué apunta? ¿A que la gente sea boba? No, créeme que no, es todo lo contrario. Lo que está buscando es algo muy de fondo, la eliminación del mal, la eliminación de la violencia, mediante dos caminos. Uno, no prolonga la violencia a través del habitual desquite. Y esto es lo que hoy se dice, no alargues la guerra, no alargues la violencia, no. Y dos, él trabaja por la transformación del agresor. No solo se invierte en la víctima, también en el victimario. Transfórmalo, si no vamos a seguir en las mismas. Y esto último es lo que veremos mañana. Pero para entenderlo primero,
cómo ponerle punto al espiral de la violencia que no para nunca. Jesús enumera 5 situaciones bien conocidas para los oyentes del Evangelio. Situaciones en las cuales un discípulo se siente agredido en su integridad física, moral y psicológica. Como es propio de Jesús, Jesús no va a comenzar, ya lo hemos dicho aquí, Jesús no andaba con un manual de instrucciones, sino necesitaría una enciclopedia y una biblioteca para decirnos lo que tenemos que hacer en cada caso. Ese no es el proceder de Jesús, la casuística. Cada caso, y entonces pilas y pilas de documentos y de normativas para resolver los N,000 casos, posibilidades que existen en el mundo de problemáticas y cómo resolverlo. Esa no es la pedagogía de Jesús. La pedagogía de Jesús es escuela de valores. Coloca en tu corazón los valores del reino y tú, que eres una persona adulta, inteligente, tú sabrás en tu sabiduría, la sabiduría que te da Dios, cómo aplicarlo en las diversas circunstancias. Y claro, la manera de aprender escuela de valores es con ejemplos. Tú tienes que sacar el valor del ejemplo, no quedarte con el caso, sino sacar ahí el ejercicio del valor. Veamos, hay 5 ejemplos. 1, cuando te abofetean en la mejilla. 2, cuando te quitan el manto. 3, cuando te hacen caminar una milla. 4, cuando una persona casi que te mete la mano en el bolsillo pidiéndote plata, pidiéndote ayuda. O 5, una forma muy antigua de agresión que es pedir prestado y no pagar. Son situaciones en las que los amigos se vuelven enemigos. Veamos el primer caso. Una bofetada en la mejilla. En este caso el agredido, dice Jesús, no devuelve el golpe, sino que expone su indefensión dando la otra mejilla. Vea, pégame, ¿me pegaste en esta? Vea, aquí te pongo la otra. Este primer ejemplo, por cierto, también se encuentra en la tradición rabínica, en la Mishnah. Es el caso del abofetear con el reverso de la mano, que duele más. Me pegaste con la mano abierta. Cuando se da una bofetada, se da con la mano abierta. Ponerle la otra mejilla es, pégame ahora con los nudillos de la mano, o sea, que duele más. O sea, si tú quieres matarme, a ver, hágale. Eso es lo que quiere decir. Cuando Jesús, en el juicio que lo lleva a la muerte, sea bofeteado, va a decir 2 cosas. En uno va a decir, ¿por qué me abofeteas? ¿Por qué me pegas? Si yo he hecho mal, a ver, ¿por qué me pegas? Pero otro texto de la primera carta de Pedro, 2:23, nos muestra el radical comportamiento de Jesús frente a la violencia, que por cierto es calcado del siervo sufriente de Isaías. Dice así, 1 Pedro 2:23, insultado no devolvía el insulto, sufriendo no profería amenazas, sino que invocaba a aquel que juzga rectamente. Es decir, no cobraba justicia por mano propia, sino que se le entregaba a Dios, el que sabe juzgar rectamente. El segundo ejemplo es cuando te quitan el manto. El agredido entonces responde generosamente, dándole al agresor más de lo reclamado. Para hacerme entender, un vestido habitual de un judío en tiempos de Jesús tenía 2 piezas. La túnica, que era la parte interior, como decir hoy la pijama, lo que pegaba con el cuerpo, y eso se llama el gitón, que traduce el hebreo kutonet, lo que iba pegado al cuerpo, o encima, ya según el clima, la situación, estaba la capa. En griego se llama el himation. Jesús dice, si alguien te viene a quitar una parte, entrégale todo. Como que dice, me quedo en cuero, tómalo todo. ¿Tú me quieres quitar una prenda? Yo te lo doy todo. Y el contexto es una reclamación jurídica, un embargo. Se trata
para que entendamos bien este texto, de un pobre. Una persona pobre que para poder vivir tenía que prestar. Pero a veces las cosas no salían bien y ni siquiera podía pagar la deuda. Entonces el acreedor pues reclamaba sus derechos, con razón. Los reclamaba pues. Y como el otro no tenía con qué pagar, decía, bueno, voy a tu casa y me llevo una prenda de valor. Y me pago en especie. Esa norma existía. Y miren lo que dice la ley del Éxodo. La ley del Éxodo dice, si una persona, tú le quitas el manto, se lo tienes que devolver. Ese pobre clama a mí, tú se lo tienes que devolver la misma tarde. No tiene que ir al tribunal a resolver el litigio, no. Se lo tienes que devolver esa misma tarde. Porque si esa persona se va a dormir y se muere de frío, y él clama a mí en su oración, yo te la voy a cobrar a ti. Es fuerte, ¿verdad? Y Jesús le dice, si alguien viene a reclamarte y a quitarte, dáselo todo. Muestra que eres generoso, y esta persona se las verá con Dios. El tercer caso es si una persona te obliga a caminar una milla, no camines una, camina dos. ¿De dónde viene esto? Viene de una norma que tenían los romanos. Sabemos que los códigos romanos trataban de ser justos, bueno, de todas esas cosas. Y en ese tiempo, yo no sé cómo será hoy, pero la policía era muy violenta. El ejército, Dios mío, era muy, muy fuerte. El ejército romano, vea, yo les cuento historias del ejército romano. Y por eso tuvieron que crear una norma, para limitar la violencia policial. Y entonces, resulta que por norma, un pueblo avasallado, dominado, el ejército podía parar una caravana en la carretera, bajar a todo el mundo y obligarlos a llevar piedras. Estaban construyendo carreteras, necesitaban mano de obra, las famosas vías romanas. Las famosas vías. Eso lo hicieron con mano de esclavo. No crean ustedes que ellos se ensuciaban las manos. Era hecho con mano de esclavo. Te obligaban a los pueblos vasallos a bájese. Pero entonces crearon la norma. Para evitar el exceso, puedes obligarlo a caminar una milla, atrayendo piedras, pero no dos. Ahí el que era llevado, el que era judicializado, era el policía donde se le fuera la mano en la aplicación de esto. ¿Y qué dice Jesús? ¿Te pararon y te obligaron a caminar una milla aplicándote esta norma de esclavos? Pues no camines una, camina dos. ¿Por qué? Porque tú no eres esclavo. Tú lo vas a hacer porque te da la gana, porque tú lo quieres hacer, pero no porque te toca hacerlo. Y el cuarto caso, una persona que pide ayuda. El mundo antiguo era muy pobre y la gente, había mucha persona pidiendo ayuda en la calle. Y perdóneme, eso cansa. Eso cansa. Como me dijo ayer una persona aquí nomás en la Plaza Minuto de Dios que salía a coger aire. Me dijo, padre, claro, usted vive en la casa cural, usted tiene cama y duerme. Yo duermo aquí en la calle. Yo quedé. Claro, tenía razón. Un pobre pues tiene que pedir. Es que eso es así. Pero también llega el día en que cansa, tanto el que pide como al que le pide. No te canses de dar, no te canses de ser generoso. Y si no puedes dar, por lo menos no maltrates, que ya esta persona tiene suficiente con su vulnerabilidad. Y a propósito de perderle la paciencia a la gente, viene el último caso, los préstamos. Jesús dice, y al que te pida prestado, no se lo niegues. ¿Por qué dice aquí no se lo niegues? Porque la gente ya estaba vacunada. Porque cuando prestaban, pues no le pagaban. Entonces ya no, mijito, 2 veces, la marrana no la capan 2 veces. No, señor. Otra vez, no te presto. No dejes de ser bueno. Vuelve la misma cosa. No dejes de ayudar. Son 5 ejemplos.
5 ejemplos en los que vemos cómo el agredido no devuelve la ofensa, sino que por el contrario se muestra con corazón grande, bondadoso. Afronta por lo tanto el problema con una actitud diferente. Baja la tensión del agresor y desarma de manera no violenta la agresión. No se afronta el mal de manera pasiva, sino con una actitud proactiva que corresponde al hacerle el bien al enemigo. En síntesis, hoy Jesús dice, la ley del talión está ahí. La ley del talión es la base de los sistemas jurídicos. Hacer pagar proporcionalmente el daño cometido. Eso es. Ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dice, pero yo te digo a ti, discípulo mío, otra cosa. Que si uno te da una bofetada en la mejilla derecha, ponle la otra. Esto es estar desarmado. No inspirar miedo, ni tampoco morirse del susto. Demostrar que no tienes nada que defender. Y el otro comprenderá lo absurdo de ser tu enemigo. Pon la otra mejilla. Entrégale también el manto. Camina 2 millas. Dale, préstale. Todo eso que Jesús dice. No se trata de la pasividad morbosa de los que tienen miedo, sino de una iniciativa decidida. Iniciativa que viene de ti, el agredido. De esta manera tú reconectas la relación, das el primer paso, perdonas, comienzas de nuevo, remiendas con valentía el tejido de la vida continuamente desgarrado. El cristianismo no es una religión de esclavos que se mortifican y se dan juete, que se humillan todo el día. Gente que no reacciona. No. No es, como llegó a decir el filósofo Federico Nietzsche, la moral de los débiles que se niegan la alegría de vivir, así dijo Nietzsche, con sorna de los cristianos. La moral de los débiles que se niegan la alegría de vivir. No. El cristianismo es bienaventuranza, es otra cosa, es alegría, también es fiesta, es otra cosa. No es moral de esclavos, claro que no, es moral de libres. Es la religión de los reyes, de los hijos de Dios, de hombres y mujeres totalmente libres. Y porque libres, dueños de sus decisiones, incluso frente al mal. Gente capaz, gente con corazón grande, capaz de desactivar el espiral de la venganza y de inventar nuevas reacciones a través de la creatividad del amor y de la bondad. Gente que destruye los planes del violento con bondad, no con otra violencia. Gente que no busca la compensación con la misma moneda. Cristianos y cristianas que estropean las reglas, sí, pero todo esto los hace felices. Bienaventurados los constructores de la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y la raíz de todo esto, a propósito de hijos, es lo que veremos mañana. Mañana entraremos en el tema de la paternidad y de la filiación de Dios, que si no funciona en mi corazón, si no lo vivo, pues esto tampoco lo puedo practicar. Mucha gente me va a decir, algunos me van a decir, Padre Fidel, eso no se puede. Espérate esta mañana y lo conversamos bien, ¿te parece? Por lo pronto tómate un cafecito o una aromática bien rico con galletica ahora, abre tu Biblia, lee por favor, léelo, Mateo 5, 38, 42. Escucha a Jesús, ora con serenidad estas palabras y verás qué grandeza. Verás la propuesta de Jesús para ayudar a cambiar este mundo tan conflictivo. Toma nota y mañana seguimos. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz día!